Muy bien, iglesia, pues estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí el día de hoy con todos ustedes y vamos a compartir un mensaje que estoy creyendo Dios va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Estoy muy entusiasmado y les voy a decir esto, quizá el día de hoy mi mensaje va a ser un poco distinto, no en contenido sino en forma. A lo mejor los primeros minutos quiero platicar con ustedes como iglesia, contarles algunas cosas y luego vamos a desarrollarlo. Tiene obviamente que ver con lo que vamos a estar leyendo y estudiando el día de hoy. Pero quiero decirles primero una cosa, lo comenté hace unos domingos. Como iglesia tenemos un proyecto en puerta que ya estamos empezando y estableciendo, y quiero que sepan lo que significa este proyecto para que todos seamos parte. Acabamos por la gracia de Dios de conectar, de llegar a un lugar que es un lugar vulnerable, es un lugar con mucha necesidad, de escasos recursos. Es un comedor que una señora con mucha fe decidió abrir para alimentar niños. Ella tenía la carga específicamente de temas de nutrición con estos niños que crecen ahí, y ella abrió con mucha fe y mucha valentía este comedor y lleva ya aproximadamente entre 8 y 12 años. Digo aproximadamente porque tuvo una temporada y que cambiaron de lugar, pero ya llevan muchos, llena de vida, de 70 años. Sí, esta señora está haciéndolo ahí con otra mujer que le ayuda, pero en realidad están solas ellas dos. Sí, esta señora abrió este comedor y lleva años convocando a estos niños, predicándoles la palabra del Señor, orando por ellos y luego alimentándolos. Después creció su carga y dijo: un día a la semana de alimentación más nutritiva no es suficiente, así que ahora lo lleva haciendo un buen tiempo, 3 días a la semana. Y ella sola está haciendo todo, sostiene el comedor, ella cocina todo, ella predica, ella alaba a Dios sin instrumentos, así con su pura voz, y luego ella les da de comer y todo lo está haciendo ella. Estuvimos entrevistándola a ella, a la otra señora que le ayuda, conociendo un poco la historia. Y en realidad es una mujer de fe, una guerrera, porque en realidad nadie la está apoyando como tal. Yo le decía: ¿y de dónde están los recursos para el tema de las comidas? Dice: pues me puse a hacer mucho esfuerzo y creemos que Dios nos guió a conectar con ella. Vimos de primera mano, o sea, ya estuvimos físicamente ahí, vimos lo que hacen, y estuvo muy interesante porque cuando fuimos, yo la estaba saludando y ya estaban por empezar pues todo el proceso de la predicación y eso, y me dijo: hermano, predíquenos, ¿verdad? Yo no sabía que iba a predicar y dije: bueno, ahorita a ver qué invento. No se crea, pero sí, me dijo en el momento, y pues prediqué algo ahí, agarré la Biblia, prediqué algo sencillo y esta señora dijo: fue una bendición, yo necesitaba escuchar esto, todos necesitamos. Y luego servimos las mesas, participamos los alimentos. Es un lugar que las mesas, las sillas, la higiene, todo lo que está ahí está sumamente mal, o sea, en mal estado, pero como quiera ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Así que hemos decidido como iglesia apoyar este lugar. Dios nos ha bendecido y creemos que cuando Dios te bendice es para hacer bendición. Así que queremos adoptar este lugar como nuestra familia y estar yendo. Ahorita estamos estructurando un plan para que sea sostenible, pero más o menos lo que estamos visualizando es ir mensualmente a llevar alimentación. Queremos llevar alabanza, queremos llevar predicación y queremos acompañarlos en esta hermosa obra que ellos han iniciado desde hace pues muchos años atrás. Están solos, bueno, el Señor está con ellos, pero queremos ser esa mano de ayuda que está conectada, y como iglesia creemos que los próximos años va a ser una parte importante de nuestros ministerios como Central. Así que Central, estamos más que invitados a esto. Próximamente daremos una fecha para ir. Y obviamente queremos, si por alguna razón se te complica ir ese fin de semana, vamos a regresar con fotos, videos y todo para que todos como iglesia podamos ver de lo que estamos hablando. Ya traigo aquí algunas fotos así, pero no soy tan buen fotógrafo, así que me dio pena enseñar mis fotos. Las estaba viendo y ¿por qué le tomé foto a esas gallinas, verdad? Y le tomé foto a unas maderas, o sea, le tomé fotos a lo que no importa, ¿verdad? Entonces, luego traemos fotos más importantes, pero me sorprendió, y en realidad uno cree que va a bendecir un lugar así y regresa más bendecido con el testimonio de la fe de una mujer
de 70 años con una vitalidad y una pasión por lo que estaba haciendo. Y me sorprendió tanto su visión, su perspectiva. Le pregunté a la señora, oiga, ¿y cómo les fue ahora con las lluvias de Alberto y todo el agua? ¿No? Yo pensaba, se abrió ahí en dos, no sé. Y me dice, se fue el agua y se quedaron así, pero metros de lodo así en todos lados. Y yo, ¿y qué hay de padre en esto, verdad? Sí. Dice, pues compré unos sacos, metí la tierra en los sacos y fui a una tienda de materiales a vender tierra y pudimos sacar dinero para el comedor y seguir avanzando en esto. Me impactó me impactó tanto su mentalidad, su compromiso, y dije, definitivamente es tierra buena, es tierra fértil por la que podemos seguir invirtiendo. Y luego me encantó porque hablando con la señora me dice, no, y no creas, ahí vamos, pero yo estoy pensando en el segundo comedor que lo quiero abrir acá. O sea, una mentalidad multiplicadora que de verdad yo regresé. Me dijo, yo estaba preparando aquí a 4 pastores. Y yo, ay señora, pues enséñame cómo hacerle, ¿verdad? Porque qué bárbara. O sea, todo, ella sola. Así que ya no están solos, el Señor está con ellos, pero como central vamos a estar presentes, invirtiendo y sembrando en esta obra. Así que me impactó mucho y quiero decirles que realmente Dios está obrando y Dios está haciendo cosas muy, muy especiales. Esta semana en este lugar con aproximadamente 60 personas de diferentes países. Había panameños, había colombianos, había brasileños, había regios representando y había de muchos lugares y fue importante porque muchos hicieron presentaciones de lo que Dios estaba haciendo en sus ciudades en el contexto de plantación de iglesias y movimientos del evangelio. Y uno pues cree que ahí va, ¿verdad? Y no, hombre, déjame los impresiono con lo que estamos haciendo en Monterrey. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Así como que, oiga, no se crean, ahí vamos, oren por nosotros. Dios está haciendo cosas impresionantes en muchos lugares en este continente. Me quedé sorprendido y muy inspirado, y le voy a decir algo, porque realmente vemos aquí, pero lo que Dios está haciendo es demasiado grande, más de lo que podemos imaginar. Simplemente es de escuchar un poquito de lo que está sucediendo alrededor del mundo, y le quiero decir que la iglesia está viva, está obrando, está creciendo, y el evangelio de Jesucristo está corriendo por cada rincón del mundo. Y esto es ¿por qué? Porque Jesús prometió que Él lo haría y que ni el infierno mismo prevalecería contra el avance de la iglesia predicando el evangelio en el mundo. Así que es algo digno de emocionarnos. Y regresé muy entusiasmado y he estado pensando mucho en esto, y la realidad es la siguiente: Jesús, específicamente nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la tarea a un nivel global. Estamos sirviendo a un nivel local, pero la tarea es enorme. Y yo le quiero decir una verdad el día de hoy. La tarea que nuestro Señor Jesucristo nos asignó, cuando hablaba de esto con sus discípulos, había expresiones como las siguientes: la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso sucedió hace 2000 años, y 2000 años después, ¿qué cree? La mies es mucha y los obreros son pocos. Uno contrasta el crecimiento de las ciudades y los movimientos y las dinámicas de las culturas y el crecimiento de la iglesia, ¿y qué creen? La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que la realidad, siendo muy sinceros, la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos ha asignado como iglesia es imposible. Pero titulé mi mensaje de la siguiente manera. Este mensaje lo titulé así: una tarea imposible, posible. Así que voltee con el que está a su lado y dile: es imposible, posible. Es imposible, posible. Así que déjeme hacer una breve oración y entramos a la palabra de Dios. Señor, háblanos. Amén. ¿Estás contento? ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús por lo que está haciendo? Quiero leer unos versículos brevemente que nos van a estar explicando algo muy similar a lo que estamos hablando acerca de esta tarea. Juan capítulo 6 versículo 1 dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando Jesús sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado
de sus discípulos. Y quiero que se imagine la escena. Jesús tiene a sus discípulos, pero dice que también estaba presente, ¿quién? Una gran multitud que siempre lo seguía. Versículo 4, ya casi era el tiempo de la celebración de la Pascua judía, y enseguida Jesús vio a una gran multitud que venía a su encuentro. Entonces Jesús, dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo primero que vemos en estos versículos es que Jesús estaba entrenando a 12 alumnos, a 12 discípulos, y había una gran multitud que seguía a Jesús, que vamos a ver en el contexto previo y posterior a estos versículos. No necesariamente esta gran multitud seguía a Jesús por la mejor motivación. Vemos que sus intenciones no eran las más puras. Sin embargo, probablemente más bien los discípulos hubieran dicho: pues sí, todos ellos lo siguen, pero porque son convenencieros. Esta gente nomás porque le conviene, y los discípulos pudieran juzgar a esa multitud que venía a seguir a Jesús. Entonces la ve en la multitud. Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice: ¿cómo le hacemos para alimentarlos a todos ellos? Alguna vez, no sé si usted lo ha escuchado o usted lo haya dicho, cuando alguien para comprar alcohol, y entonces esta expresión, lo que estamos diciendo es: yo no voy a darles porque seguramente las intenciones de pedirme son las equivocadas. Bueno, justamente las intenciones de esta gran multitud al seguir a Jesús era también similar, no eran las mejores intenciones. Ellos querían en Jesús como la lámpara del genio, querían como que una fuente inagotable de alimento y de provisión, y dijeron: este es mi talismán de la provisión, así que sigamos a este hombre porque él puede hacer milagros, así que lo voy a seguir porque me conviene. Así que muchos de nosotros, yo probablemente dijera: no, pero esta gente dice: ¿cómo le hacemos para alimentarlos a todos ellos? En otras partes del evangelio, narrando estas mismas escenas, nos dice que los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, despide a toda la multitud porque no han comido, y pues ya es tarde. Como diciendo: y de seguro nos van a pedir comida, mejor que se vayan temprano y que ya cenen allá ellos en su casa. Y Jesús les dice: denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y entonces la primera situación que encontramos aquí es que Jesús sí ve a las multitudes, y el Señor Jesús es movido a compasión por la necesidad y la condición en el corazón, sin importar las intenciones o la razón por la que se acercan a Jesús. Jesús voltea y llama, pero lleven a cabo un examen y una investigación primero. Jesús dice: denles de comer. Y hace la pregunta: Felipe, ¿cómo le hacemos? Felipe voltea, y entendemos por la escritura, ahorita lo vamos a leer, que eran 5,000 hombres ahí, sin contar sus esposas e hijos. Y si cada quien estaba casado y tenía un hijo, estamos hablando de 15,000 personas. Probablemente eran más personas. Así que estamos hablando de miles de personas. Y Jesús los llama a alimentar esta gran multitud. Ahora yo quiero que podamos pensar en lo siguiente. Me quiero poner en los zapatos de los discípulos. Y si Jesús estuviera en el monte solo con sus discípulos, y Jesús dijera: yo puedo alimentar al mundo entero, yo siento que sus discípulos dijeran: amén, somos de Central, por eso aplaudimos, ¿verdad? Así como muy ruidosos. Como usted comprenderá. Pero es muy diferente creer una verdad o un llamado de Cristo acá en mi casa a estar parado delante de la necesidad. Jesús seguramente, si les hubiera dicho en el desierto: alimentaremos el mundo entero, Felipe y Tomás y todos hubieran dicho: amén, Señor, lo creemos, ¿verdad? Pero estás delante de 15,000 personas, y ahora Jesús dice: oye, pues alimentémoslo. Y es diferente. ¿Por qué? Porque estás en contacto con la necesidad. Ya no es una idea romántica, ya no es una ilusión idealista de sí, todo es posible para Dios. Ellos están en la realidad de la necesidad en su contexto. Y del día de hoy dice: sí, para Dios no hay imposibles, pero luego regreso a mi familia y parece que hay cosas que me hacen poner en tela de duda esta verdad de que para Dios no hay imposibles. Quizá yo digo: el Señor va a salvar a nuestra ciudad, pero luego regreso a mi trabajo o regreso a mi escuela, y estando ahí digo:
oh, pero como que está difícil la cosa, ¿verdad? Y Dios es quien guarda de nosotros. Y luego lee uno las noticias y ve todo lo que está pasando. Hay algunas cosas que como que se salieron un poquito ahí del control, ¿verdad? Porque vemos la realidad y entonces empieza a chocar con las cosas que nosotros podemos comprender de parte de Cristo. Y Felipe entiende que Jesús lo está llamando a resolver algo. ¿Y qué hace Felipe? Y vamos a seguir leyendo Juan 6:6. Dice: Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Y me encanta este versículo, porque es una realidad que hay muchas situaciones en nuestra vida que ponen a prueba nuestra fe. Nuestra fe tiene que madurar, amigos. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que pulirse. Nuestra fe tiene que ser refinada a medida que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Los apóstoles lo entendían. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan hablaban acerca de esto. Santiago decía: es más, alégrense cuando haya una prueba. ¿Por qué? Porque pueden entender que el Señor los está llevando más alto, los está llevando a otra etapa, a otro nivel de madurez, su fe. Santiago entendía que las pruebas eran una herramienta simplemente. Y entonces Jesús está queriendo enseñarle algo a Felipe y le dice: Felipe, ¿cómo le hago para alimentar a esta multitud? Y dice lo siguiente: Felipe contestó: Señor, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Cuando Jesús les plantea esta tarea, ellos voltean a verse a sí mismos. Jesús me está pidiendo algo. ¿Qué capacidad tengo yo para resolverlo? ¿Y sabe de qué se da cuenta Felipe? No tengo dinero. Él volteó primero a su cartera. Seguramente Felipe era de los que creía de esta doctrina de que with money dances the dog, con dinero baila el perro. Suena más fino en inglés, ¿verdad? Una vez un pastor nos predicó y luego nos dijo: you have nothing in the moral. No traes nada en el morral, ¿verdad? Ya suena mejor en inglés. Y Felipe volteó a ver su cartera. Seguramente Felipe era una persona que todo lo procesaba con: hay que juntar y hay que pagarle a alguien y hay que contratar y hay que, no sé, puedo trabajar y hacer dinero. Pero luego dijo: pero aunque trabajáramos 6 meses, no podríamos juntar la cantidad de dinero para alimentar a esta multitud. Felipe estaba buscando sus recursos financieros y sus recursos profesionistas. Pues puedo empezar un negocio, pero un negocio en 6 meses pues no da el rendimiento que pudiera necesitar yo para alimentar. Felipe volteó a verse a sí mismo, a su recurso financiero y a su recurso de habilidades de negocios o trabajo. Y luego dicen lo que acabamos de leer, que llegó Andrés, el hermano del apóstol Pedro, y Andrés llega y le dice: bueno, pues aquí hay un muchachito, hay un niño que trae un lonche, ¿verdad? Trae una lonchera y trae pues muy poco. Pero luego mismo Andrés pareciera que él que fue el que propuso algo, pero en realidad Andrés termina diciendo: pero bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? No se compara con lo que la necesidad que tenemos delante de nosotros. Pero yo pienso en esta escena y quiero que veamos lo siguiente: cómo presenta un niño esta historia en una tarea tan grande. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita en la presentación de bebés? Me fascina que en este milagro que ya conocemos está la participación de un niño. Ahora, humanamente hablando, ¿quién es el que está más capacitado para hacer algo al respecto? ¿12 adultos o un niño que trae su lunch ahí en su mochila de Paw Patrol? O de Bluey mejor. Me gusta más esos perritos. Y uno diría en su capacidad humana que la persona más capacitada son los 12 adultos que ya han trabajado, que tienen experiencia laboral, que tienen contactos.
que tienen toda esta inteligencia y experiencia y currículum y no sabes todo lo que... Y pues el niño, o sea, a lo mejor en un punto de su adultez va a tener capacidad, pero ahorita no, ¿verdad? Porque es un niño, no tiene mucho. Y me llama la atención que en este contexto, si alguien no tiene una capacidad para aportar a la tarea, es el niño. Y luego la Biblia nos dice que hay unos pescadillos por ahí, pero luego dice que hay unos panes y especifica de cebada. A lo mejor uno dijera, bueno, pero mira, este niño trae alimento así nutritivo de buena calidad. El pan de cebada era el pan que le llamaban el pan de los pobres, era el pan que usaban así. Estaban en bancarrota. Estaban en bancarrota. Y se dieron cuenta cuando vieron la magnitud de la tarea que Jesús les estaba pidiendo. Y yo repito el día de hoy, el Señor nos ha llamado a alimentar, en esta ilustración, el mundo entero. Como iglesia somos llamados al florecimiento de nuestra ciudad, de las familias, los matrimonios, las nuevas generaciones de jóvenes. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para esta enorme tarea? Y es bueno que nos demos cuenta que es una tarea imposible para nosotros. Es imposible para nuestras finanzas, es imposible para nuestros contactos, es imposible para mis habilidades, dones, talentos o lo que sea. Es imposible para mi llamado y mi carisma, es imposible para nuestras iglesias. Y me fascina Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. La Nueva Traducción Viviente dice: bienaventurados los pobres, los que se dan cuenta de la necesidad que tienen del Señor. Había una gran tarea y los discípulos se voltearon a ver a sí mismos para resolver la tarea. Y es lo que sucede en nuestro contexto. ¿Cómo haremos para llevar esto a la ciudad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que mi familia pueda esto y el otro? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo me esfuerzo? ¿Qué hacemos para que mi trabajo, para que mi esposo, para que mi esposa, para que... 11 dice: Jesús tomó estos panes y lo dio gracias a Dios, lo distribuyó entre la gente y después hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: ahora junten lo que, palabra clave también, sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer. Y me encanta, de los 5 panes de cebada. No dice del milagro multiplicado no, es que todo inició con solo 5 panes de ingredientes no de tanta calidad y 2 pececillos. ¿Cuál es la enseñanza el día de hoy? Los discípulos voltearon a verse a sí mismos y sabían que todo era insuficiente. Yo soy insuficiente para criar a mis hijos en los caminos del Señor. Quizá usted como papá se siente igual que yo. Yo soy insuficiente en muchas cosas. Y le quiero decir algo, sí, estamos en bancarrota. Nadie tenemos lo que se necesita para enfrentar esta vida a la perfección y decir: yo tengo todo el conocimiento y todas las respuestas y todos los recursos y todo lo que se necesita para... Sí, es insuficiente. Y ellos se dieron cuenta y agarraron estos de Jesús. Y en las manos de Jesús, por más insignificante, por más pequeño, por más imperfecto, por más de falta de calidad o lo que sea, en las manos de Jesús, Jesús lo toma, lo multiplica, sacia la necesidad, y aún no solo la sacia, sino que hasta sobra, para que se den cuenta y nos demos cuenta nosotros que en las manos de Jesús no hay nada imposible. Quizá mi bolsillo está limitado, pero las manos de nuestro bueno y poderoso Dios no se han acortado, y el poder de nuestro Dios no se ha achicado para seguir haciendo sus milagros y para seguir llevando a cabo su obra. Sí, le puedes dar un aplauso a nuestro Dios.
Y quiero dirigirme en estos últimos minutos a algo muy interesante. Este milagro es el único milagro que se narra, que se relata en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay milagros que solo se relatan en 2 o en 3, en 1, pero este está en 4. Entonces uno diría, qué bendición, ¿verdad? Este milagro se repite 4 veces. Quiere decir que todos los autores de los evangelios consideraron que este milagro era importante conocer, entender, comprender. Pero sucede algo diferente en este relato. Y es que dice que cuando Jesús toma los panes y dio gracias, los otros 3 evangelios usan la palabra en griego que se traduce como gratitud. O sea, tal cual, Jesús dio gracias. Pero usted sabe que el apóstol Juan era un poquito más teólogo. Digo, todos lo eran, pero él tenía un énfasis muy particular. Y Juan no usa la misma palabra que se traduce como solamente dar gracias. Juan, cuando dice que Jesús toma el pan y dio gracias, la palabra griega que usa ahí es la palabra que traducimos como Eucaristía. Es la misma palabra que encontramos más adelante cuando Jesús parte el pan en la Santa Cena, en la última cena, en el que Jesús dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y en una alimentación de una tarea tan grande, Jesús levanta un pan, y Juan usa esta palabra, dice: y Jesús partió el pan de su cuerpo para darlo a las multitudes. No se trata solamente de proveerle algo a alguien. Voy a usar la ilustración del pan. No se trata solamente de darle un pedazo de pan a alguien. Se trata de dar el pan de vida que es Cristo Jesús. Yo puedo proveer muchos recursos a cualquiera que sea mi necesidad, pero cuando mi recurso, mi provisión es el Señor, es diferente. Y yo puedo tener un asunto con mi familia, con mi esposa o con mis hijos y decir: bueno, ahí le va un curso de coaching de esto, o un consejo que leí en un libro de aquí, o lo voy a hacer estas técnicas que me dijeron para persuadir a mis hijos, o voy a manipular esto, y pueden ser como que muchos recursos que yo voy a querer proveer a la necesidad que yo estoy viendo. Pero aquí el asunto es que el pan por sí solo, o sea, un recurso por sí mismo, no tiene la capacidad de cambiar las cosas como cuando yo hago y dependo del Señor para que su gracia y su poder sea la que opere en mi necesidad. Así que yo quiero concluir con esta historia en Juan capítulo 6 versículo 14. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: ya no tengo hambre. Exclamó: ya no necesito comer. Exclamó: qué buena onda, aquí hay pan. ¿Te fijas que el fruto no tiene nada que ver con el pan? ¿Con quién tiene que ver? Con el hombre que esperaban. Puede parecer que la gente quiere pan, pero lo que la gente está esperando es a ese profeta que estaban esperando, que es Cristo Jesús. Es que a lo mejor le resuelvo así, pero lo que realmente él está esperando no es ese pedazo o ese pez. Están esperando al hombre, a este profeta que conocemos como Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el pan del cielo que descendió a nosotros